¿Qué clase de persona es capaz de intentar matar a su propia madre con un cuchillo y tiempo después hacerle algo todavía más atroz a una joven de apenas 18 años? Una mujer salió de su casa para comprar el desayuno y jamás volvió. Horas después, su cuerpo fue encontrado dentro de una carnicería, donde un hombre con un historial de violencia extrema había convertido aquel lugar en el escenario de un crimen brutal. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de uno de los feminicidios más estremecedores ocurridos en México. El caso de Mariana Valtierra. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La mañana del 28 de julio de 2017, una patrulla se detuvo frente a una carnicería llamada Carnicasa, ubicada apenas a 2 locales de la tienda donde Mariana había sido vista por última vez. Al enterarse de la presencia policial, Zaira corrió hasta el lugar con la esperanza de obtener alguna respuesta, pensando que le llevaban noticias sobre la denuncia que había puesto sobre su hija desaparecida, pero los agentes le aseguraron que estaban atendiendo un asunto distinto y le pidieron que se retirara. Zaira se negó a irse. Permaneció esperando afuera mientras los oficiales inspeccionaban el establecimiento. Minutos después, los agentes salieron para confirmar que dentro del inmueble habían encontrado un cuerpo con características que coincidían con las de Mariana. Poco después, la peor noticia se hizo realidad. La joven de apenas 18 años había sido hallada sin vida dentro de la carnicería, mientras su familia la había buscado desesperadamente durante toda la noche a escasos metros de ese lugar. La necropsia reveló que Mariana había sido víctima de abuso sexual y que el agresor le provocó una profunda herida en el abdomen, utilizando un cuchillo de carnicero. Los forenses también establecieron que murió durante las primeras horas del 28 de julio, lo que significaba que, mientras familiares, vecinos y policías recorrían las calles buscándola, ella todavía permanecía con vida dentro de aquel establecimiento. Ese hallazgo marcaría el inicio de una investigación que conduciría hasta un sospechoso con un pasado tan violento como perturbador. Antes de descubrir quién podía ser el responsable, es necesario conocer a la joven cuya vida fue arrebatada de la forma más brutal. Mariana Jocelyn Valtierra Valenzuela nació el 24 de noviembre de 1998 en Ecatepec, Estado de México. Era la mayor de 2 hermanos e hija de Zaira y Orlando. Desde su nacimiento enfrentó problemas de salud. Llegó al mundo de forma prematura, con muy bajo peso, y permaneció hospitalizada durante varias semanas. A los 6 años fue diagnosticada con epilepsia, enfermedad que obligaba a seguir estrictamente un tratamiento para evitar las crisis. Quienes la conocían la describían como una joven noble, tranquila y muy querida por su familia. Siempre aparentaba menos edad de la que tenía y soñaba con convertirse en veterinaria. A sus 18 años llevaba una vida sencilla, pasaba la mayor parte del tiempo con sus seres queridos y rara vez salía sola más allá de los recorridos habituales por su vecindario. La mañana del 27 de julio de 2017 parecía completamente normal. Mientras cuidaba a una de sus sobrinas, Zaira le pidió a Mariana que caminara hasta una tienda cercana para comprar huevos y jamón con los que prepararía el desayuno. Era un recorrido corto que la joven ya había hecho en muchas ocasiones. Mariana llegó al establecimiento, realizó la compra, recibió el cambio y salió del lugar con la bolsa en las manos. Todo ocurrió con absoluta normalidad y quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio. Sin embargo, pasaron 15 minutos y la joven no regresó a casa. Al principio, su madre pensó que quizás se había entretenido hablando con alguien del vecindario, pero conforme seguían pasando los minutos, la inquietud comenzó a transformarse en desesperación. Sin imaginarlo, Mariana ya había desaparecido sin dejar rastro en un trayecto que apenas recorría unos cuantos metros. Sin perder tiempo, Zaira salió de casa con su sobrina en brazos para recorrer las calles cercanas.
Lo primero que hizo fue regresar a la tienda donde Mariana había hecho las compras. El encargado confirmó que la joven había llegado. Compró los huevos y el jamón, recibió el cambio y se marchó con total normalidad. Aquella respuesta solo aumentó la angustia de la madre. Si Mariana ya había cumplido el encargo, no existía ninguna razón para que hubiera ido a otro lugar. Ella conocía perfectamente a su hija y estaba convencida de que jamás desaparecería sin avisar. Después de dejar a la niña al cuidado del hermano menor de Mariana, volvió a recorrer el vecindario. Preguntó en otros comercios, habló con vendedores de verduras, de pollo y con vecinos de la zona, pero nadie recordaba haber visto a la joven después de salir de la tienda. Era como si hubiera desaparecido en cuestión de segundos. Ante la falta de respuestas, Zaira llamó a su esposo para contarle lo ocurrido. Él le pidió que acudiera de inmediato a presentar una denuncia. Cuando llegaron ante las autoridades, comenzaron las preguntas habituales. Si Mariana tenía novio, si había discutido con la familia, o si creían que podía haberse ido con alguna amiga. La respuesta fue negativa en todos los casos. Mariana era una muchacha reservada, con pocas amistades y muy apegada a su familia. Además de su condición médica, rara vez salía sola y nunca había desaparecido ni había dado motivos para pensar que quisiera marcharse de casa. Mientras las autoridades iniciaban las primeras diligencias, la familia organizó su propia búsqueda. Mandaron imprimir fotografías, pegaron carteles por todo el sector y pidieron ayuda a vecinos y conocidos con la esperanza de que alguien hubiera visto algo. Sin embargo, conforme cayó la noche, ninguna pista apareció y Mariana seguía sin regresar. A la mañana siguiente, el dueño de la carnicería Carnicasa llegó para abrir el negocio, que había permanecido cerrado el día anterior por ser el último jueves del mes. Apenas cruzó la puerta, encontró grandes manchas de sangre en distintas áreas del establecimiento y pensó que alguno de sus empleados había sufrido un accidente. Uno de ellos, Juan de la Cruz Quintero, vivía en una habitación ubicada en el segundo piso del inmueble. Preocupado, el propietario subió para buscarlo, pero lo que encontró fue mucho peor. En una de las habitaciones estaba el cuerpo sin vida de Mariana. A partir de ese momento, cada evidencia encontrada dentro del inmueble comenzó a revelar quién podía estar detrás del crimen. Durante la inspección, los agentes localizaron ropa ensangrentada que pertenecía al empleado que vivía en la carnicería. También encontraron el cuchillo utilizado para atacar a Mariana, aún con manchas de sangre. Con esos indicios, las autoridades identificaron rápidamente a su principal sospechoso, Juan de la Cruz, quien ya no se encontraba en el lugar cuando inició la investigación. Los investigadores elaboraron un retrato hablado y poco después consiguieron fotografías que facilitaron su identificación. En ese momento, Juan tenía 28 años y llevaba apenas 20 días viviendo en el inmueble. Aunque acababa de instalarse allí, no era un desconocido para el propietario del negocio. Años antes ya había trabajado en la misma carnicería y al quedarse sin un lugar donde vivir, su jefe decidió ofrecerle una habitación en el segundo piso para que, además de trabajar, vigilara el establecimiento durante las noches, ya que en la zona eran frecuentes los robos a comercios. Las cámaras de seguridad también resultaron determinantes. Las mismas imágenes que captaron a Mariana entrando y saliendo de la tienda registraron a Juan caminando por los alrededores apenas unos minutos antes de la desaparición de la joven, ubicándolo en el lugar y en el momento en que todo ocurrió. Para la familia de Mariana, el nombre de Juan de la Cruz no era completamente desconocido. Tiempo atrás, cuando él había trabajado por primera vez en la carnicería, la joven le comentó a su madre que aquel hombre la observaba de una forma que la hacía sentir incómoda. Desde entonces, Zaira procuró que su hija evitara acercarse a él. Siempre que era posible, prefería ser ella quien acudiera a comprar a la carnicería. Con el paso del tiempo, Juan dejó de trabajar allí y la familia creyó que no volverían a verlo. Sin embargo, apenas unos días antes del crimen, Zaira descubrió que había regresado al negocio. Lo vio nuevamente trabajando en el lugar durante esa misma semana, sin imaginar que aquel hombre al que su hija temía terminaría convirtiéndose en el principal sospechoso de su muerte. El día en que Mariana desapareció, la carnicería permanecía cerrada por tratarse del último jueves del mes. Era una jornada destinada a realizar labores de limpieza y contabilidad, responsabilidades que ahora estaban a cargo de Juan, ya que vivía dentro del establecimiento. La investigación también reveló que, antes de huir, el empleado tomó aproximadamente 2,000 pesos de la caja del negocio.
Aunque la cantidad era pequeña, aquel detalle reforzó la hipótesis de que abandonó el lugar poco después de cometer el crimen. Mientras los peritos reconstruían lo ocurrido dentro de la carnicería, los antecedentes personales de Juan comenzaron a salir a la luz. Lo que descubrieron hizo que el caso adquiriera un nivel todavía más inquietante. Juan de la Cruz no solo acumulaba antecedentes por robos menores y agresiones verbales. El dato más alarmante surgió al revisar su entorno familiar. Meses antes de la muerte de Mariana, su propia hermana lo había denunciado por intentar matar a su madre. Según relató la familia, el ataque había sido cometido con un cuchillo y de una forma muy similar a la utilizada contra Mariana. Después de ese episodio, sus familiares decidieron expulsarlo de la casa y cortar cualquier tipo de contacto con él, motivo por el cual buscó un lugar donde vivir hasta que su jefe le permitió quedarse en la carnicería. Los investigadores también descartaron rápidamente cualquier posibilidad de que sus familiares lo estuvieran ocultando. Registraron la vivienda y comprobaron que Juan ya no tenía relación con ellos desde el violento ataque contra su madre. Con Juan plenamente identificado como principal sospechoso, las autoridades difundieron su fotografía y ofrecieron una recompensa de unos $30,000 a quien proporcionara información que permitiera localizarlo. Además de su imagen, dieron a conocer varias características físicas que podían facilitar su captura. Tenía numerosas marcas de acné en el rostro y cojeaba de la pierna izquierda, como consecuencia de un accidente sufrido años atrás, lesión que incluso había provocado que dejara de trabajar temporalmente en la carnicería. A pesar de contar con su nombre, fotografías y rasgos físicos muy específicos, encontrarlo no sería una tarea sencilla. El sospechoso parecía haber desaparecido por completo. Conforme avanzó la investigación, las autoridades descubrieron que Juan prácticamente no utilizaba teléfono celular ni redes sociales. Esa ausencia de registros electrónicos dificultó enormemente seguir sus movimientos después del crimen. La búsqueda dejó de concentrarse únicamente en el Estado de México y se extendió a otras entidades del país. Incluso se solicitó la colaboración de la Interpol mediante la emisión de una notificación roja, ante la posibilidad de que hubiera escapado hacia Estados Unidos o algún país de Centroamérica. Mientras las autoridades ampliaban el operativo, la familia de Mariana se negó a permitir que el caso quedara en el olvido. Durante los meses siguientes, emprenderían una lucha constante para conseguir que el responsable fuera encontrado. La búsqueda de Juan de la Cruz se prolongó durante meses y terminó convirtiéndose en una persecución a nivel nacional. Al no existir rastros de su paradero, las autoridades ampliaron los operativos mientras la fotografía del sospechoso seguía circulando por distintos estados del país. Al mismo tiempo, los padres de Mariana emprendieron su propia lucha. Acudieron a medios de comunicación, buscaron apoyo de colectivos, repartieron volantes y aprovecharon cada oportunidad para recordar que el responsable seguía libre. Su objetivo era impedir que el caso terminara archivado como tantos otros. Durante más de 2 años, la familia vivió entre falsas pistas y llamadas que nunca condujeron a nada. Sin embargo, la insistencia de las autoridades y la presión constante de los padres terminarían dando resultado. El 29 de agosto de 2019, más de 2 años después del crimen, las autoridades localizaron a Juan de la Cruz en el centro de la ciudad de Oaxaca. Durante varios días, siguieron discretamente sus movimientos hasta conocer su rutina y elegir el momento adecuado para detenerlo. El operativo se realizó sin que el sospechoso opusiera resistencia. Tras su captura fue trasladado por vía aérea al Estado de México e ingresado al penal de Chiconautla, donde quedó a disposición de un juez para responder por el feminicidio de Mariana. Pocos días después comenzó formalmente el proceso judicial. Para la familia, aquella captura representó el primer paso hacia la justicia, aunque todavía quedaba un largo camino antes de conocer la sentencia definitiva. El juicio se prolongó durante varios años, mientras la fiscalía reunía todas las pruebas obtenidas durante la investigación. Finalmente, en mayo de 2022, un juez declaró culpable a Juan de la Cruz Quintero Martínez por el feminicidio de Mariana Jocelyn Valtierra Valenzuela. La sentencia fue de prisión vitalicia, además del pago de multas y reparaciones económicas a favor de la familia de la víctima. La fiscalía informó también que el condenado acumuló varias sentencias de prisión vitalicia por otros feminicidios y un homicidio calificado, lo que confirmó que Mariana no había sido la única víctima de este hombre.
Aunque la defensa presentó recursos para intentar modificar la condena, la sentencia fue ratificada posteriormente y, hasta las actualizaciones más recientes, continúa vigente mientras uno de los amparos promovidos por su abogado sigue pendiente de resolución. La condena representó un enorme alivio para los padres de Mariana, quienes durante años habían luchado para evitar que el crimen quedara impune. Sin embargo, dejaron claro que ninguna sentencia podría devolverles a su hija ni borrar el dolor provocado por un crimen tan brutal. Para la familia, saber que permanecería tras las rejas significó al menos la certeza de que no volvería a hacerle daño a otra joven. Esa era la única tranquilidad que podían encontrar después de todo lo ocurrido. La condena de Juan de la Cruz puso fin al proceso judicial, pero dejó al descubierto una realidad mucho más preocupante. Un hombre con antecedentes de violencia, denunciado incluso por intentar matar a su propia madre, pudo regresar a trabajar con total normalidad y vivir a pocos metros de familias que jamás imaginaron el peligro que representaba. Casos como este demuestran el alto costo que puede tener ignorar las señales de un agresor violento. También resulta imposible no pensar en la angustia que vivió la familia de Mariana durante aquellas horas de búsqueda. Mientras recorrían calles, pegaban carteles y pedían ayuda desesperadamente, la joven permanecía dentro de un local ubicado a escasos metros de su casa. Una tragedia que refleja lo rápido que puede cambiar la vida de una familia y la importancia de actuar con rapidez ante una desaparición. Mariana tenía apenas 18 años, sueños, proyectos y toda una vida por delante. Su historia terminó de la forma más cruel, pero su recuerdo sigue siendo una exigencia permanente de justicia para todas las mujeres que aún hoy continúan siendo víctimas de una violencia que, en demasiadas ocasiones, pudo haberse evitado. Las preguntas quedan abiertas para que compartas tu opinión. ¿Crees que los antecedentes de Juan de la Cruz debieron impedirle volver a trabajar con normalidad y evitar que ocurriera esta tragedia? ¿Qué medidas consideras que aún hacen falta para proteger a las mujeres y evitar que casos como el de Mariana vuelvan a repetirse? Me gustaría leerte en los comentarios. Tu punto de vista puede enriquecer el debate y ayudar a mantener viva la memoria de Mariana y de tantas otras víctimas. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.